Durante 3 años, Hannah Miller creyó haber construido el tipo de matrimonio que otros envidiaban. Sus amigos solían comentar la forma en que Jonathan la miraba, o cómo su mano encontraba siempre la de ella en medio de una sala llena de gente. Vivían en una casa modesta, en las afueras de Duluth, Minnesota. El jardín descendía suavemente hacia el bosque, y en las tardes tranquilas compartían rutinas que parecían inquebrantables. Jonathan volvía del trabajo, dejaba las llaves en el mismo cuenco de cerámica junto a la puerta, la besaba en la frente y preguntaba qué habría para cenar. Reía a menudo, trabajaba duro y prometía que los fines de semana eran de los dos. Por eso, cuando mencionó un viaje de pesca con sus mejores amigos, Brian Collins, Scott Edwards y Kevin Brooks, Hannah no dudó. Eran compañeros de universidad, hombres con los que había compartido cacerías y fogatas en el norte de Minnesota. Las excursiones de pesca eran su tradición. La noche antes de partir, los ojos de Jonathan brillaban como los de un niño al que le conceden una última aventura de verano. Estaremos cerca del lago superior, y dijo, lanzando un saco de dormir a la parte trasera de la camioneta. La vieja cabaña de troncos entre los pinos, solo nosotros, el fuego y el lago. No te preocupes si no tengo señal la mitad del tiempo. Esos bosques son un desierto sin cobertura. Hannah lo besó en la puerta. Diviértete, le dijo, y atrapa algo digno de presumir. Él sonrió, la abrazó con rapidez y se fue. El sonido del motor se perdió en la distancia. La casa quedó en silencio con su ausencia. El primer día pasó lento. Hannah limpió, reorganizó la estantería, incluso comenzó un podcast, pero el silencio pesaba como una losa. Descubrió cuánto dependía su ritmo de la presencia de Jonathan, el ruido de sus botas en la entrada, el silbido desafinado mientras se afeitaba, la costumbre de dormirse con su brazo pesado rodeándole la cintura. Al caer la tarde, la casa le parecía demasiado grande. Calentó sobras en el microondas, cenó sola y deseó escuchar su voz. Cuando el anochecer se instaló tras la ventana, Hannah apoyó el cuerpo en la encimera, con una taza de té caliente. Entonces le llegó el pensamiento, claro y firme, mañana sería el cumpleaños de Jonathan. Habían planeado una pequeña celebración a su regreso, pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no sorprenderlo? Lo imaginó abriendo la puerta de la cabaña, su rostro iluminado al verla con los brazos cargados de su comida favorita. La idea se volvió cálida, irresistible. La decisión echó raíces muy temprano. La mañana siguiente, Hannah se recogió el cabello, se puso un delantal y abrió la despensa. La cocina se llenó del caos familiar y reconfortante de la preparación. Comenzó por el postre, porque el postre era lo más importante para Jonathan. Pastel de manzana, el mismo que su madre le había enseñado a hornear. Cortó manzanas ácidas en rebanadas gruesas, las mezcló con azúcar y canela, y las colocó en una corteza mantecosa. Estiró la masa con cuidado, dobló los bordes con precisión, pinceló la superficie con nata y metió el pastel al horno. Mientras se horneaba, pasó al plato principal, alitas de pollo sazonadas con pimentón, ajo y un toque de pimienta. A Jonathan le gustaban crujientes, con la piel dorada y ligeramente ampollada. Preparó 2 bandejas, subió la temperatura del horno y dejó que el calor hiciera lo suyo. El aroma llenó la cocina, picante, delicioso, se mezclaba con la dulzura de las manzanas y la masa. En la estufa, una olla de sopa espesa hervía suavemente. Picó cebollas, zanahorias y apio, removiendo hasta que el vapor empañó la ventana sobre el fregadero. Las mañanas de octubre en Minnesota mordían la piel, y ella sabía que los hombres agradecerían algo caliente tras horas en el lago. Horneó también panecillos suaves, pincelados con mantequilla hasta que brillaron. Entre temporizadores, limpiaba y tarareaba con la radio. Se perdió en el ritmo del cuidado. Se imaginaba a los amigos de Jonathan riendo, sorprendidos, cuando ella apareciera con todo preparado. A Jonathan, con los brazos abiertos, orgulloso, diciendo, mi esposa condujo todo este camino solo para traernos la cena. Al mediodía, la cocina parecía una fiesta. El pastel y los panecillos se enfriaban en rejillas, los recipientes de sopa cubrían la encimera, las bandejas de alitas esperaban bajo papel de aluminio. Hannah tomó una gran bolsa térmica y comenzó a empacar, el pastel envuelto en una toalla limpia, la sopa en frascos resistentes, los panecillos en capas, las alitas bien selladas. Añadió servilletas, platos, cubiertos, incluso un termo de café recién hecho. La bolsa pesaba, pero era un peso satisfactorio. No solo llevaba comida, llevaba intención, cuidado y devoción. Cuando cerró la cremallera, respiró hondo. Mañana sería el cumpleaños de Jonathan. Estaba lista para hacerlo inolvidable. La mañana siguiente amaneció pálida y fría,
con una ligera neblina sobre los tejados. Hannah cargó la bolsa térmica en el asiento trasero, revisó los recipientes 2 veces, para evitar derrames, y se sentó al volante, ajustó la bufanda. Encendió el motor y observó cómo su aliento empañaba el parabrisas antes de que la calefacción respondiera. El plan le llenaba el pecho de una emoción nerviosa, un aleteo bajo las costillas que hacía del amanecer un momento lleno de posibilidades. Los primeros kilómetros fueron sencillos, carreteras asfaltadas que cortaban los bordes de Dut, pasando frente a cafeterías cerradas y aparcamientos medio vacíos, pero pronto el asfalto dio paso a los caminos del condado de Tulane, flanqueados por abedules y pinos. Las hojas ya habían cambiado de color, tiñendo el dosel de naranjas y rojos, un otoño tan vivo que hacía sentir al norte de Minnesota como un lugar de otro mundo. El cielo, duro y brillante, azul intenso, el aire, frío y afilado. Hannah bajó la ventanilla apenas lo suficiente para dejar entrar el aroma de las agujas de pino y la tierra húmeda. Miró el teléfono una vez, pero la señal había caído a una sola barra. Sabía, por viajes anteriores, que el último tramo hacia las cabañas del lago superior no ofrecía cobertura alguna. Jonathan lo mencionaba a menudo, a veces quejándose, a veces divertido: un verdadero agujero muerto, podrías desaparecer ahí, y nadie lo sabría hasta el lunes. Hannah sonrió apenas. Esta vez, se dijo, el sorprendido sería él. El camino se estrechó, torciéndose más adentro del bosque. Los baches sacudían el coche, obligándola a avanzar despacio. Sujetaba el volante con firmeza, mientras las ramas se arqueaban sobre su cabeza y las sombras cruzaban el parabrisas. En algún punto, más allá de los árboles, imaginó la cabaña esperándola. Jonathan y sus amigos, todavía adormilados tras la noche anterior, no esperaban a nadie, mucho menos a ella. Con una bolsa llena de comida aún caliente, el corazón le latió más rápido. Se imaginó la cara de Jonathan al abrir la puerta, primero confusión, después alegría, tal vez hasta un poco de vergüenza frente a los otros, pero de la buena, de la que demuestra que alguien ha hecho un esfuerzo porque te quiere. El pensamiento le calentó las mejillas. El coche subió una ligera pendiente y se estabilizó delante. El bosque se abría hacia un claro usado como aparcamiento. Hannah redujo la velocidad, esperando ver la fila de vehículos de siempre: la vieja camioneta de Jonathan, el todoterreno de Brian, con el parachoques abollado, el jeep desgastado de Scott, la desvencijada furgoneta de Kevin. En cambio, frenó de golpe. Allí había coches que no reconocía, una camioneta nueva, brillante bajo el sol, recién salida de un concesionario, un deportivo rojo, bajo y reluciente, inútil para caminos de tierra como estos, y un pequeño coupé de ciudad, con pintura pulida y neumáticos demasiado limpios para haber recorrido esos baches. Por un instante, Hannah pensó que había tomado el desvío equivocado, pero comprobó los puntos familiares: la curva de los árboles, la vieja valla caída al borde del claro, la senda conocida que conducía más adentro del bosque. Era el lugar correcto, el mismo claro que Jonathan le había descrito, el mismo que recordaba de un verano, años atrás, cuando se unió a ellos por un día. Apagó el motor. El silencio llenó el coche, pesado y absoluto, y entonces lo oyó, desde la distancia. El bosque transportaba un sonido que no pertenecía allí, un bajo rítmico, golpeando sin pausa, vibrando entre los árboles. No era el suave rasgueo de una guitarra junto al fuego, ni el murmullo fácil de voces masculinas. Era música sintética, pulsante, el tipo de música hecha para clubes, no para cabañas. Hannah quedó inmóvil, con la mano aún sobre las llaves. La bolsa en el asiento trasero le pareció de pronto absurda, casi una burla con su peso doméstico. Afinó el oído. La música se hacía más clara, y junto a ella, risas agudas, femeninas, inconfundibles, risas que caían una sobre otra, brillantes, despreocupadas, risas que no tenían cabida en la historia que ella se había contado durante el viaje. El pulso de Hannah se aceleró. Algo no estaba bien. El bosque parecía el mismo, los árboles estaban donde siempre, pero el claro se sentía distinto, torcido, extraño. Apretó el volante, luego lo soltó. Lentamente, con cuidado deliberado, llevó la mano al picaporte de la puerta. Seguía escuchando, el bajo, las risas, el eco de botellas destapándose. Lo que había imaginado, una sorpresa de cumpleaños envuelta en calor y amor, se desdibujaba, sustituido por una inquietud sin nombre. Hannah salió del coche. El frío del bosque la envolvió como un manto húmedo. Dejó la bolsa de comida en el asiento trasero. Su peso era ya insoportable. Cerró la puerta con suavidad, para que el sonido no viajara. La música se oía más fuerte, retumbaba en los troncos,
acompañada por estallidos de carcajadas y el chasquido de botellas al abrirse. Cada paso de Hannah sonaba más alto de lo que debía, la grava crujía bajo sus zapatos. Amplificada en sus oídos, siguió el sendero estrecho que llevaba del claro a la cabaña, un camino que conocía de memoria. Las ramas rozaban su chaqueta, su corazón golpeaba con cada pisada. Se dijo que debía existir una explicación, quizá otros campistas habían alquilado cerca, quizá todo era una confusión. Pero cuando los árboles se abrieron y la cabaña apareció, su respiración se quebró, la luz brotaba de cada ventana, demasiado brillante contra el día que se apagaba. No era el parpadeo cálido de los faroles, ni el resplandor amable de una estufa de leña, era luz eléctrica, dura, cegadora, arrojando sombras largas sobre el claro. La música golpeaba desde dentro, el bajo vibraba contra las paredes de madera, transformando la vieja cabaña en algo extraño, irreconocible. Hannah se acercó en silencio, cada paso medido, como si la tierra misma pudiera delatarla si se movía demasiado rápido. Llegó a una ventana lateral, la cortina colgaba entreabierta, apoyó el rostro en el vidrio frío, miró dentro, y su mundo se hizo añicos. La sala, antes abarrotada de cañas de pescar y olor a humo de pino, era ahora un escenario de caos, la mesa cubierta de botellas, whisky, vodka, champán, algunas medio vacías, otras volcadas. El humo de cigarrillos colgaba como una niebla espesa, una bola de discoteca barata giraba en la esquina, tiñendo las paredes de troncos con colores vulgares, y en el centro estaba Jonathan, reclinado en el sofá hundido, con una botella de champán a medio vaciar sobre la mesa. En su regazo, una rubia joven, en top corto y pantalones vaqueros, apoyaba la cabeza en su hombro. Él rodeaba su cintura con un brazo, murmurándole al oído algo que la hizo reír a carcajadas. Su vientre liso y firme quedó al descubierto cuando la camiseta se levantó. Jonathan sonrió, besó la coronilla de su cabello y le dio una palmada en la cadera, como si fuera su lugar natural. El aliento de Hannah se entrecortó, pero ningún sonido escapó de sus labios. Su mirada recorrió la sala, y la pesadilla se hundió más. Brian, el que siempre hablaba con orgullo de su esposa y su hijo, abrazaba a dos mujeres al mismo tiempo, una pegada a su cuello, la otra apretada a su costado. Scott, que solía quejarse de migrañas y cansancio, tenía a una morena contra la pared, su boca hundida en su cuello, su mano recorriendo su cuerpo. Sin vergüenza. Kevin, siempre distante y frío en las reuniones familiares, estaba ahora desbordado, con la mano perdida bajo la falda de otra mujer. Mientras ella chillaba entre risas, la cabaña se había convertido en un lugar de desenfreno, nada que ver con el retiro de pesca que le habían hecho imaginar. La música martilleante, el hedor del alcohol, las risas agudas de mujeres colgadas de hombres que debían ser maridos, padres, todo se mezclaba en una parodia grotesca de la vida que ella creía conocer. El pecho de Hannah se apretó, como si un aro de hierro le sujetara las costillas. Pegó la frente más fuerte al vidrio, necesitando asegurarse, fijar cada detalle en su memoria, pero cuanto más veía, más sentía vaciarse por dentro. Su visión se agudizó cruelmente, cada gesto tallado en claridad hiriente, la mano de Jonathan en la cadera de la chica, el sudor brillando en la sien de Scott, los ojos de Kevin encendidos de hambre. Su cuerpo temblaba, pero no de ira, no todavía, era el frío del shock, la sangre convertida en hielo. Su mente gritaba, entra, abre la puerta, exige respuestas, pero su cuerpo se negó, quedó clavada, silenciosa, un fantasma fuera de su propia vida, observando cómo todo lo que creía real se desmoronaba. Entonces recordó la bolsa en el coche, el pastel envuelto en una toalla, la sopa sellada contra el frío, los panecillos brillantes de mantequilla. Ahora todo parecía obsceno, ridículo, una broma cruel contra sí misma. Durante un largo instante no sintió nada, ni lágrimas, ni rabia. Solo el peso entumecido de la incredulidad. Los ruidos de la fiesta le llegaban distorsionados a través del vidrio, como si estuviera atrapada detrás de una pantalla. Quiso apartar la vista, pero sus ojos permanecieron fijos, obligados a presenciar el derrumbe de todo lo que creía seguro, y aún así no dijo nada. Furia. No, solo silencio. No se movió al principio, las palmas abiertas contra el vidrio, el frío calándole la piel, anclándola a la tierra mientras el mundo dentro se desbordaba. Y entonces, lentamente, guiada más por instinto que por pensamiento, sacó el teléfono del bolsillo de su chaqueta. Sus dedos se movieron firmes, sin temblor. Abrió la cámara, pasó a modo video y alzó el aparato hasta que el lente atrapó la escena a través del cristal. El teléfono lo registró todo. Jonathan inclinándose hacia la rubia,
susurrándole algo que la hacía reír hasta las lágrimas. Brian, bailando torpemente con dos mujeres pegadas a él, sus manos vagando sin límite. Scott, aplastando a una morena contra la pared, besándola con hambre, sus dedos hundidos en su cadera. Kevin, despatarrado en una silla, sonriendo como lobo, su mano desapareciendo bajo una falda, la chica arqueándose en su contacto. La cámara se detuvo en cada uno, lenta, deliberada. Hannah recorrió la habitación con calma, bebidas desparramadas, botellas derramando charcos de licor, ceniceros rebosantes de colillas, ropa tirada en el suelo, el bajo vibrando como una banda sonora grotesca. Subrayando el colapso de cada promesa que Jonathan le había hecho, ella sostuvo el teléfono con firmeza. Cada imagen era prueba, cada rostro, expuesto bajo aquella luz despiadada. Ella hizo zoom, enfocándose en la mano de Jonathan, que descansaba posesivamente sobre la cintura de la rubia. Luego desplazó la cámara hacia la botella de champán que brillaba a su lado. Nada quedaba ambiguo. Cuando estuvo segura de haber grabado lo suficiente, largos minutos ininterrumpidos de traición, Hannah bajó el teléfono. Su aliento empañó el vidrio, ocultando por un instante la escena ordenada frente a ella. Se dio la vuelta. El camino de regreso al coche se sintió interminable. Sus piernas estaban rígidas, sus pasos pesados, pero no vaciló. Abrió la puerta trasera, miró el bolso sobre el asiento y lo dejó allí. El olor a pollo asado, pastel dulce y pan recién hecho le pareció de repente cruel, casi grotesco. Cerró la puerta con cuidado deliberado, se subió al asiento del conductor y arrancó el motor. La carretera que salía del bosque se extendía ante ella como un borrón. Los faros abrían estrechos túneles de luz entre los árboles, iluminando ramas que arañaban la noche. Condujo en silencio, con la música de la cabaña aún retumbando débilmente en sus oídos, aunque ya estaba a kilómetros de distancia. Su agarre del volante era rígido, pero su mente estaba extrañamente clara. Al llegar a casa, Hannah aparcó el coche en la entrada y se quedó un largo momento mirando la casa que alguna vez había considerado segura. El bolso seguía en el asiento trasero. No se molestó en llevarlo adentro. En cambio, caminó directamente a la sala. Puso el teléfono sobre la mesa de café y se hundió en el sofá. El silencio de la casa la envolvía, denso y asfixiante, roto solo por el débil zumbido del refrigerador en la cocina. Entonces llegó el dolor, agudo y profundo. Las imágenes se repetían en su mente: la sonrisa de Jonathan mientras besaba el cabello de la rubia, las manos de Brian sujetando a dos mujeres a la vez, el cuerpo de Scott presionando a la morena, la risa de Kevin. Su estómago se contrajo como si hubiera tragado vidrio, pero incluso cuando el dolor subía como una marea, algo más frío surgía también: la razón, el cálculo, una claridad forjada por el shock. Hannah se secó los ojos con el dorso de la mano. Aunque no habían caído lágrimas, alcanzó su portátil, trabajó toda la noche. El video se reproducía en bucle mientras congelaba fotogramas, ampliaba rostros, tomaba capturas de pantalla, abrió pestañas en el navegador una tras otra, revisando las redes sociales. Un collar que apareció en el video se convirtió en pista, llevándola hasta Cristina, una estudiante universitaria cuyos perfiles estaban llenos de selfies glamorosas y pistas vagas sobre buscar un patrocinador. Un tatuaje en el hombro de otra mujer reveló a Lara, una bailarina de un club nocturno en Dut. Uñas de colores brillantes la guiaron hasta Alina, una técnica de uñas que exhibía bolsos de diseñador y vacaciones lujosas en su perfil. Y la última, una morena con una serie de fotos provocativas, era Daza, cuyos comentarios rebosaban arrogancia. Cada descubrimiento apretaba el nudo en el pecho de Hannah. Pero también afilaba su determinación. Copió enlaces, guardó capturas de pantalla, anotó números escritos descuidadamente en los perfiles. Las horas pasaban, el reloj avanzaba hacia el amanecer. Pero ella no sentía cansancio, solo el zumbido constante de un propósito la impulsaba hacia adelante. Para cuando la primera luz gris se filtró por las persianas, Hannah había armado un cuadro completo: maridos que habían mentido durante años, mujeres que habían entrado voluntariamente en su órbita, y ella misma, en el centro, sosteniendo la verdad en sus manos. El dolor no la había abandonado, pesaba sobre ella, un peso que sabía cargaría durante algún tiempo, pero por encima de eso, más frío y más fuerte, surgía la determinación. No gritaría, no suplicaría, no se rompería, tenía un plan. A media mañana, Hannah estaba sentada en la mesa de la cocina, portátil abierto, la luz tenue de un día nublado en Minnesota filtrándose por las persianas. Su teléfono descansaba al lado, pantalla negra, esperando. No había dormido. En cambio,
Había pasado la noche recopilando cada fragmento de información que había encontrado, perfiles, fotos, nombres, números, todo había conducido a este momento. Alcanzó el segundo teléfono que había comprado años atrás, un dispositivo prepago sin vínculos con su nombre, con él, creó una nueva cuenta, vacía y anónima, sus manos se movían con precisión clínica. Sin ninguna vacilación, abrió la app Messenger, tocó crear grupo y escribió el título con letras claras, A Fisherman. Agregó a los participantes uno por uno, Emily Collins, la esposa de Brian, la mujer que había confiado en él con su hijo, Heather Edwards, casada con Scott, que creía que sus dolores de cabeza y noches largas eran reales, Claire Brooks, esposa de Kevin, calmada y firme, que había estado a su lado durante años de lucha, y luego las mujeres del video, Cristina, la rubia en el regazo de Jonathan, Lara, la bailarina del club, Alina, la técnica de uñas con bolsos de diseñador, y Daza, la morena que se exhibía en línea. 8 mujeres en total, todas conectadas por las mentiras de 4 hombres. Hannah se desplazó hasta el archivo, tocó una vez y envió el video, sin palabras, sin explicaciones, solo la verdad entregada sin comentarios. Por unos momentos, el chat permaneció en silencio, un solo tic, luego 2. Hannah imaginó las notificaciones vibrando en oficinas, cocinas, dormitorios, imaginó a cada mujer tocando la pantalla, esperando mientras el video cargaba, viendo cómo cambiaban sus expresiones a medida que las imágenes se reproducían. El primer mensaje apareció de Cristina, ¿qué es esto? ¿Quién eres? Lara respondió segundos después, más te vale que esto sea una broma estúpida, ¿de dónde sacaste esto? La respuesta de Emily cortó como una hoja. Brian, ¿qué diablos está pasando? Heather continuó, en mayúsculas, con ira inconfundible, Scott, respóndeme, ¿qué es esta pesadilla? El mensaje de Claire fue más breve, pero no menos letal, Kevin, ¿eres tú? El chat explotó. Cristina, nuevamente, desesperada, borra esto, no. Puedes enviar esto por ahí, sabes lo que has hecho, Daza, quien quiera que seas, esto es ilegal, ¿te arrepentirás? Te demandaré. Alina intentó defenderse, no sabía que estaba casado, él me dijo que estaba soltero, lo juro. Emily respondió con una furia que se filtraba a través de la pantalla, no te atrevas a hacerte la inocente, ese es mi esposo, el padre de mi hijo, me dan asco todos ustedes. Heather escribió, estoy llegando a casa ahora mismo, Scott, si no explicas, no te molestes en estar aquí. Cuando llegue, Claire escribió, así que estos son nuestros fines de semana de verdad, excursiones de pesca. Cobarde patético, los mensajes volaban demasiado rápido, las notificaciones se confundían unas con otras. Acusaciones, negaciones, amenazas, Cristina insistiendo en que todo era una trampa, Lara jurando que solo estaban pasando el rato, Alina rogando que la creyeran, Daza amenazando con demandas. Las esposas no tenían piedad, sus palabras eran afiladas, furiosas, desgarrando a sus esposos y a las mujeres que habían compartido la noche con ellos. Emily, debería haberlo sabido, siempre tenías una excusa, y ahora veo por qué, nos has humillado a todos. Heather, Scott, han terminado, ¿me entienden? Terminados. Claire, Kevin, lo han perdido todo, ni se atrevan a volver a casa. El chat grupal se convirtió en una tormenta, mensajes apilándose uno tras otro, la pantalla llenándose más rápido de lo que Hannah podía leer, pero no necesitaba seguir cada línea. El desenlace ya estaba escrito, se recostó en la silla, con el rostro inexpresivo, observando el caos desarrollarse como espectadora de una obra de teatro, la ira, el pánico, las mentiras desenredándose en tiempo real. Ya no parecía ser solo su carga, había pasado el peso a quienes necesitaban verlo, y ahora los aplastaba a ellos. Su teléfono vibraba una y otra vez, el coro de rabia y traición resonando en forma digital. Hannah no pestañeó, cerró el portátil a medias. Cruzó los brazos y miró por la ventana el cielo gris, la verdad estaba suelta ahora, no podía ser retirada, y ella no sentía nada más que una calma fría y constante. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio, la luz gris de finales de otoño se filtraba por las cortinas. Hannah estaba sentada en la sala, con una taza de café enfriándose en la mano y un libro abierto, pero sin leer. Sobre sus piernas, había dormido poco, su mente estaba demasiado despierta, demasiado afilada. El teléfono descansaba sobre la mesa, el chat grupal aún vivo con mensajes furiosos. El sonido de la puerta principal abriéndose rompió la quietud. Jonathan entró, sus botas pesadas sobre el felpudo, se veía despeinado,
pero satisfecho, con la chaqueta oliendo levemente a humo de fogata y cerveza barata. Hannah, ya estoy en casa, llamó. Su voz brillante, casi triunfante, dejó caer su bolso cerca de la puerta, se estiró y sonrió. No creerías el fin de semana que tuvimos. La mejor excursión de pesca en años. Los peces prácticamente saltaban al bote. Hannah no se levantó, no sonrió, pasó la página de su libro con lentitud deliberada y dijo con voz firme: Hola, Jonathan. Él parpadeó ante su tono, esperaba calidez, el habitual beso y preguntas, quizá incluso risas ante sus historias. En cambio, su voz tenía la planicie de un informe meteorológico. Despojada de todo afecto, Jonathan se acercó, buscando su rostro. ¿Qué pasa? ¿No pareces feliz de verme? Ella lo miró entonces, sus ojos fríos, sin rastro de la suavidad en la que él siempre confiaba. ¿Disfrutaste tu tiempo con Cristina? El nombre cayó como una piedra arrojada en agua quieta. Jonathan se congeló. El color se escapó de su rostro, dejándolo pálido. Su boca se abrió, pero no salieron palabras, solo un sonido ahogado que murió en su garganta. Hannah cerró el libro, lo colocó ordenadamente sobre la mesa y alcanzó su teléfono, lo desbloqueó con un desliz y le mostró la pantalla. El chat grupal brillaba, líneas de acusaciones y amenazas llenando el display. Sus ojos recorrieron las palabras, ampliándose con cada mensaje: la ira de Emily, la furia de Heather, la traición de Clare, las súplicas desesperadas de Cristina y las demás. La respiración de Jonathan se aceleró, desplazaba la pantalla frenéticamente, las manos temblando. La verdad era ineludible, cada rostro, cada nombre, cada secreto expuesto en un solo lugar. Su vida se desmoronaba frente a él en unas pocas líneas brillantes. ¿Cómo pasó esto?, susurró, la voz rasposa, los ojos suplicantes. Se los mostré, dijo Hannah con calma. Grabé lo que vi, creé el chat, no añadí explicaciones. Jonathan, solo la verdad, el resto lo resolviste tú y tus amigos por su cuenta. Se dejó caer en el sofá como si sus piernas hubieran fallado, su rostro se hundió, los ojos vidriosos de pánico. Por favor, Hannah, déjame explicar. No fue lo que parece. Cometí errores, sí, pero puedo arreglarlo. No me dejes, no nos tires a la basura. Su mirada no vaciló. Explicar que los viajes de pesca eran mentiras, que tu amistad con Brian, Scott y Kevin era solo una cubierta para fines de semana como este. No, Jonathan, no necesito tus explicaciones. Necesito espacio y un abogado. Él intentó alcanzarla, la desesperación escrita en cada movimiento. No hagas esto, no lo termines así. Te amo, podemos superarlo. Hannah se levantó, deslizando el anillo de su dedo, lo colocó sobre la mesa junto a sus llaves, con una quieta finalización más cortante que cualquier grito. Tú lo terminaste, dijo suavemente, yo solo le pongo el nombre que merece. Tomó su bolso, caminó hacia la puerta y la abrió sin vacilar. La voz de Jonathan se quebró detrás de ella, llamándola, suplicando, pero ella no miró atrás. La puerta se cerró con un suave clic, dejándolo en el silencio de una casa que ya no le pertenecía. Jonathan se quedó desplomado en el sofá mucho tiempo después de que Hannah se fue. El eco de la puerta cerrándose seguía retumbando en su pecho. Su teléfono vibraba sin descanso sobre la mesa, zumbando con llamadas y mensajes que no quería ver. Cuando finalmente lo tomó, la pantalla se iluminó con los nombres de sus amigos: Brian, Scott, Kevin, cada uno llamando en pánico. Contestó al fin, con la voz hueca, Brian. Al otro lado, un torrente de gritos. ¿Qué diablos hiciste, Jonathan? Mi esposa tiene el video. Emily me está gritando, está empacando sus cosas ahora mismo. Tú trajiste a esas chicas. Tú empezaste esto. Jonathan intentó protestar, la garganta seca. No fui yo. No me culpes. Ustedes estaban ahí, ustedes fueron peores que yo. Otra llamada lo interrumpió. La voz de Scott estalló antes de que Jonathan pudiera articular una frase. Heather se acabó conmigo, está tirando mis cosas al jardín, dice que mañana llamará a un abogado. Esto es tu culpa, Jonathan. Si no hubieras dejado que alguien filmara. Entonces se unió la voz de Kevin, furiosa. Clare se ha ido, se llevó a los niños y vació nuestras cuentas. Dice que luchará por cada último dólar. Confiamos en ti, Jonathan. Confiamos en que mantendrías esto en secreto. La línea se disolvió en acusaciones superpuestas. Cada hombre desesperado por desviar la culpa, gritaban unos sobre otros, su amistad desmoronándose en tiempo real. Años de lealtad colapsaron bajo el peso de la traición, cada uno intentando escapar de su responsabilidad. Jonathan apretó el teléfono,
el sudor golpeando su frente. No fui yo, gritó, pero las palabras sonaban débiles. Incluso para él mismo, a ellos no les importaba. Solo querían a alguien a quien culpar, y él era el blanco más fácil. Fuera de sus llamadas frenéticas, las consecuencias se extendieron como un incendio. Emily Collins no perdió tiempo. Para el final de la semana, había solicitado el divorcio, citando diferencias irreconciliables, empacó las pertenencias de su hijo, dejó la casa matrimonial y llevó el caso a los tribunales. Brian, que alguna vez había sido un socio respetado en una empresa de construcción local, quedó acorralado por la rápida acción de Emily. Ella exigió la custodia completa, la mitad de los bienes compartidos y participación en la compañía. La comunidad tomó partido a su favor. Los colegas de Brian se distanciaron, sin querer asociarse con el escándalo. Heather Edwards fue igualmente implacable, echó a Scott de la casa la misma noche en que vio el video. Los vecinos observaron cómo sus pertenencias eran tiradas al porche, susurros acompañando cada caja y bolsa. Se negó a cubrir más sus deudas, dejándolo con pagos de auto, tarjetas de crédito y una hipoteca que no podía manejar solo. En días, su situación financiera se derrumbó. Claire Box fue la más silenciosa, pero su silencio fue letal. Presentó papeles meticulosos, dividiendo cada bien hasta el último detalle, su casa en el lago, sus ahorros, incluso la cabaña de casa de Kevin. Todo fue liquidado o repartido. Luego tomó a los niños y se mudó con sus padres a un pueblo cercano. Cuando Kevin se dio cuenta de lo que sucedía, Claire ya había sellado los arreglos con su abogado. La pequeña comunidad de Duke vibraba con el escándalo. La noticia corrió por grupos de la iglesia, pasillos de supermercados y lugares de trabajo. Todos habían visto o escuchado sobre el video, algunos incluso lo habían recibido reenviado desde números anónimos. Los 4 hombres que alguna vez presumieron de sus viajes de pesca se convirtieron en objeto de desprecio y ridículo. Brian fue evitado por socios comerciales que ya no confiaban en su juicio. Los compañeros de trabajo de Scott murmuraban a sus espaldas. Su respeto se evaporó. Kevin, antes admirado por su porte estoico, se encontró ridiculizado por igual. Y Jonathan, él soportó la peor parte. Con Hannah fuera, la verdad ligada directamente a su nombre, se convirtió en la cara del escándalo. Su reputación se desintegró de la noche a la mañana. La hermandad, mantenida por años de amistad y secretos, se rompió irremediablemente. Nadie defendió a nadie más. En cambio, se señalaban entre ellos, cada hombre insistiendo en que otro había sido responsable de invitar a las mujeres, de proveer el alcohol, de dejar que las cosas se descontrolaran. Su vínculo, que antes era su escudo, se convirtió en cenizas en cada rincón de sus vidas. Puertas cerradas, esposas que se marcharon, hijos llevados, negocios que fracasaron y reputaciones reducidas a polvo. Y en el silencio posterior, los 4 hombres se encontraron solos, abandonados a la ruina que habían creado. Los viajes de pesca que prometían libertad y camaradería se convirtieron en su perdición. La máscara arrancada para que todos la vieran. Dentro de una semana de aquel desastre de fin de semana, Hannah solicitó el divorcio en el juzgado del condado de Duke. El proceso en Minnesota era sencillo, sin culpa, así lo decían los papeles, citando un colapso irreparable del matrimonio, pero detrás del término legal estéril había pruebas tan irrefutables que Jonathan no podía presentar defensa. El video existía en 3 dispositivos, respaldado en la nube y ya compartido de formas que nunca podrían deshacerse. Era más que suficiente para inclinar cualquier negociación. Su abogada presentó la petición con eficiencia silenciosa. La solicitud era simple: división equitativa de bienes según la ley, mitad de la casa, mitad de los ahorros, mitad de todo lo que habían construido juntos. Jonathan podía protestar, pero no tenía influencia. Los matrimonios de sus amigos ya habían marcado un precedente, y la mancha de sus acciones era de conocimiento público. Firmó el acuerdo porque no había otra opción. Cuando el decreto se finalizó, la vida que Jonathan alguna vez reclamó como suya se desmoronó por completo. La casa que alguna vez había albergado risas y calidez ya no le pertenecía. Sus cuentas fueron divididas, sus pertenencias inventariadas, su nombre manchado en todos los círculos. ¿Qué importaban? Los hombres a los que una vez llamó hermanos lo evitaban, demasiado consumidos por su propio desastre como para ofrecer apoyo. Lo que comenzó como camaradería terminó en un silencio amargo, cada hombre aislado en la desgracia. Jonathan se mudó a un pequeño apartamento alquilado en las afueras del pueblo, un lugar con pintura descascarada y paredes finas, muy lejos del hogar cómodo que había compartido con Hannah. Los vecinos lo miraban con recelo, los susurros lo seguían por los
pasillos y los pasillos del supermercado, en el trabajo, sus colegas dejaron de invitarlo a reuniones. Su confianza se había perdido, se movía como un hombre envejecido décadas y semanas en un instante, encorvado y gris. Cada paso pesado de derrota, para Hannah, el final no fue triunfal, no hubo oleada de victoria, ni placer vengativo que la hiciera sonreír, en cambio, hubo silencio, un silencio pesado y liberador, que reemplazó el constante zumbido de dudas que había llevado durante meses, tal vez años. Sin darse cuenta, no celebró la caída de Jonathan, la reconoció como la consecuencia inevitable de sus propias elecciones, empacó sus cosas con deliberación tranquila. Cada caja cerrada se sentía como un capítulo terminado, no destruido, sino completado. Los amigos venían con comidas, los vecinos ofrecían apoyo silencioso, y su familia llamaba con frecuencia. Sus voces cargadas de seguridad constante, por primera vez en años, Hannah no sintió la necesidad de explicarse, ni la urgencia de defender su matrimonio frente a grietas que se había negado a ver. En una mañana fresca de noviembre, recorrió la casa por última vez. Las paredes guardaban recuerdos, tanto tiernos como dolorosos, pero ya no la ataban. Dejó las llaves sobre el mostrador, apagó las luces y cerró la puerta detrás de ella. En ese pequeño acto, aparentemente insignificante, dio un paso hacia un futuro que podía moldear por sí misma. Hubo momentos en que el dolor cortaba, agudo e inesperado, noches en que la cama se sentía demasiado amplia, mañanas en que el silencio presionaba contra sus oídos, pero incluso en esos momentos, una corriente más profunda traía un alivio constante. Estaba libre de la amenaza constante de traición, libre de mentiras contadas con una sonrisa, libre de un hombre que eligió el engaño sobre la devoción. Hannah encontró consuelo en la rutina, regresó al trabajo con renovado enfoque. Retomó pasatiempos que había abandonado y se permitió soñar sin la sombra de los secretos de Jonathan. Empezó a correr junto al lago, el aire frío mordiendo sus mejillas. Cada milla un recordatorio de que su fuerza no había sido quebrada. Cocinaba para sí misma, no por deber, sino por placer, llenando la cocina con el sentido que ella amaba. Nunca volvió a reproducir el video. Había cumplido su propósito, la verdad se había mostrado, la justicia se había hecho. Ahora la dejaba atrás. La caída de Jonathan persistía en los chismes del pueblo, pero Hannah apenas le prestaba atención. Su pérdida era su propia carga: esposa, amigos, reputación, estabilidad, todo se había ido. Había construido su vida sobre el engaño, y cuando las mentiras colapsaron, no quedó nada en pie. Para Hannah, el camino hacia adelante ya no era venganza, era dignidad recuperada. Se movía con confianza tranquila, sabiendo que se había negado a ser rota, sabiendo que había elegido la honestidad sobre la ilusión. El futuro se extendía amplio, inexplorado, y por primera vez, se sentía completamente suyo.